Hola, hola a todos, por aquí el profe Dani. Hoy vamos a analizar la PAES de invierno rendida el año 2023. Decidí trozar la PAES de invierno rendida el año 2023 para poder analizar según ejes temáticos del temario DEMRE. Hoy en este video vamos a analizar el tema organización, estructura y actividad celular. Así que ponte cómodo, anda a buscar tus apuntes y vamos con el análisis de las preguntas. Un profesor solicita a sus estudiantes observar al microscopio una célula desconocida e identificar a qué tipo de célula corresponde. Pasado un tiempo, los estudiantes afirman que es una célula vegetal. Ok, voy a subrayar esto. ¿Cuál de los, ¿Cuál de las siguientes opciones presenta las observaciones que permitieron a los estudiantes afirmar inequívocamente lo anterior? Ojo, aquí dice inequívocamente lo anterior, ¿ya? Entonces, vamos a ir inmediatamente a las alternativas. Fijémonos. Presencia de pared celular, ok. Las células eucariontes vegetales tienen una pared celular, ¿ya? Pero aquí no me especifica si es con peptidoglicano o con celulosa. ¿Te das cuenta? Ahora, lo interesante acá es que esta opción se complementa con la siguiente. Entonces, la siguiente dice presencia de núcleo, perfecto. Las células eucariontes, núcleo verdadero, vegetal, tienen pared celular, hecha por celulosa, está implícito ahí, y esta tiene un núcleo, según la observación de los estudiantes. ¿Te das cuenta? Y aparte, dice que tiene una gran vacuola. O sea, podríamos decir, no hemos revisado las otras opciones, pero podríamos decir que la A es altamente sospechosa. Ya, muy sospechosa. Vamos a hacerle un puntito para recordar. Vamos con la B. Dice, presencia de membrana plasmática, ok, puede ser. Una célula eucarionte vegetal tiene una membrana plasmática, pero resulta que la animal y la procarionte también tienen membrana plasmática, pero vamos a decir que sí. Sigamos avanzando. Ausencia de núcleo, falso. Una célula eucarionte vegetal, eucarionte, núcleo verdadero. Hay presencia de núcleo, por lo tanto, tiene que tener núcleo de doble membrana, paréntesis. Ya, la B no puede ser. La C, vamos. Presencia de pared celular, perfecto. Ausencia de núcleo, ojo. Si hay presencia de pared celular y ausencia de núcleo, entonces estamos hablando de una célula procarionte. ¿Te das cuenta? Es que se ajusta a la descripción de una célula procarionte. Y vamos con la última, la D, presencia de membrana plasmática. Ok, puede ser. Presencia de núcleo, perfecto. Presencia de mitocondrias, también. La célula eucarionte tiene mitocondrias. Ahora, ¿cómo nos decidimos entonces entre la A o la D? ¿Qué corta el queque aquí? Aquí lo que decide es que si yo me quedo con la D y menciono estas características como para identificar una célula eucarionte vegetal, perfectamente esta descripción también se ajusta a una célula eucarionte animal. Entonces no cumple con el requisito inequívoco, una descripción inequívoca. Por lo tanto, nos quedamos con la A. ¿Cuenta? Presencia de pared celular, ¿okay? Eso no lo tienen las células eucariontes animales. ¿Te das cuenta? Presencia de núcleo, presencia de gran vacuola. ¿Ya? Alternativa A, correcta. El esquema representa la situación inicial de dos células, M y K. Ya, esas son las células. Permeables a un tipo de molécula X, ¿okay? Que se moviliza por difusión simple. Además, las células M y K se encuentran en dos medios con diferentes temperaturas. Entonces aquí observamos, la célula M se encuentra a 25 grados Celsius y la célula K se encuentra a 38. Entonces dice, a partir de estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la molécula X es esperable observar inmediatamente después de la situación del esquema? Es decir, es como si yo echo a andar este esquema. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar con el transporte de la molécula X en una célula M a 25 grados Celsius y una célula K a 38 grados Celsius? ¿Ya? Entonces, aparte, está por difusión simple. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos que recordar el efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura en este caso, el transporte de sustancias.
La temperatura tiene varios efectos, ¿ya? Varios efectos, pero te voy a mencionar un par, ¿ya? Por ejemplo, las moléculas, esto ocurre en general para todas las moléculas, aumentan su energía cinética con la temperatura. Tienen más movimiento, la energía del movimiento. ¿Okay? Entonces, te imaginarás de que si tienen más energía a mayor temperatura, entonces podríamos esperar de que las moléculas X de la célula K, aquí estoy apuntando con verdecito, se están moviendo más rápido, están vibrando más, están chocando unas con otras, ¿ya? Hay mayor amplitud en el movimiento. ¿Okay? Entonces, como nosotros, molécula X, queremos difundir por difusión simple, y ahí viene la otra clave. La difusión simple es un tipo de transporte pasivo que se mueve a favor de la gradiente. Por lo tanto, si nosotros tenemos mayor concentración dentro, entonces se espera que esto salga hacia afuera, se transporte mediante difusión simple, salga de la célula K. ¿Ya? Ahora, como en la célula K hay mayor temperatura, entonces esperaríamos de que en la célula K la molécula X salga mucho más rápido que en la célula M, que está a 25 grados Celsius. ¿Te das cuenta? Entonces, la única alternativa que se ajusta a esto es la alternativa o la opción A. Fíjate lo que dice la A, que las moléculas X difundan más rápido hacia afuera de K, de esta, que de M. Es el análisis que acabamos de hacer. De hecho, ni siquiera fuimos opción por opción. ¿Te das cuenta? Quizá no valdrá mucho la pena ir opción por opción en este lado, porque el análisis ya lo hicimos. ¿Sí? Así que, si tú quieres, anda revisando lo que va sucediendo en cada una de las alternativas y no se va ajustando a lo que significa la temperatura en el transporte de una sustancia, ¿sí? O el efecto. Mira. Entonces, para esta pregunta, alternativa A correcta. En un experimento se cultivó un grupo de células intestinales de colon humano sobre una membrana semipermeable. Voy a destacar inmediatamente. Membrana semipermeable. Bajo las condiciones que se presentan en las siguientes figuras. ¿Okay? Acá tenemos el fármaco en ambas. ¿Ya? Tenemos células intestinales, la membrana, ¿ok? Membrana semipermeable. Y luego tenemos que en el tiempo 1 no hay nada de fármaco transportado. Y tenemos que en el tiempo 2 ya tenemos una leve concentración de fármaco. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la figura. Entonces, dice a partir del análisis de estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un objetivo pertinente? Voy a destacar eso. Objetivo pertinente al experimento realizado. Veamos solamente experimento. O sea, en el tiempo 2 tenemos fármaco en una zona donde inicialmente no teníamos fármaco. ¿Okay? Entonces, yo de hecho podría ver, y con algún sensor, con alguna máquina que detecte concentración de fármaco, en este caso yo podría cuantificar la cantidad de fármaco. Vamos opción por opción. Dice, la A, cuantificar, mira, justo, cuantificar la absorción del fármaco a través de las vellosidades intestinales puede ser. Lo vamos a dejar ahí como una opción sospechosa. Ya por lo que acabo de decir, ojo, lo que acabo de decir. Que yo puedo contar, con distintos instrumentos puedo contar cuánta cantidad de fármacos pasó. La B dice establecer el tipo de mecanismo de transporte del fármaco a través de las vellosidades intestinales. El tipo de transporte se refiere a transporte pasivo, transporte activo. ¿Ya? En este caso, yo no sé. Yo no puedo saber esto. El tipo de transporte, no sé si es un pasivo tipo difusión simple o difusión facilitada, no sé si es un tipo de transporte en masa, no tengo cómo determinar eso. Solo sé que en algún momento, a través de un tipo de transporte, que lo desconozco porque la imagen no me entrega esa información, una cierta cantidad de fármaco pasó por las células. ¿Ya?
Entonces la B no podría ser. Vamos a ir descartando. La B, perdón, no puede ser. La C dice, determinar la función de las vellosidades presentes en las células intestinales. Aquí tendríamos que ver un impacto. Si la C fuera correcta, tendríamos que ver un impacto de las vellosidades intestinales. ¿Okay? Y aquí no vemos un impacto, solamente vemos el flujo de fármaco. Nada más. ¿Ya? Porque dice determinar la función de las vellosidades intestinales. ¿Ok? Entonces como que la afirmación se queda larga, o sea, como que es muy amplia para la figura que te están presentando ahora. ¿Sí? Entonces la C no podría ser, no se ajusta. Vamos con la D. Dice, determinar la respuesta de las células intestinales al ser expuestas a un medio con mayor concentración de un tipo de soluto. Fíjate acá, dice determinar la respuesta de las células intestinales al ser expuestas, esta es súper pilla esta alternativa, porque dice al ser expuestas a un medio con mayor concentración de un tipo de soluto. ¿Qué tipo de respuesta yo podría estar observando acá? Quizás me imagino yo, la persona que escribió esta alternativa, que es súper tramposa la alternativa, es muy pilla, está muy bien hecha, ¿ya? Porque, ¿qué tipo de respuesta podríamos observar si esta fuera la alternativa correcta, por ejemplo? Por ejemplo, la célula deja de producir ciertas enzimas, deja de producir ciertas proteínas, o habilita más canales para más transporte de algún tipo de sustancia. Estoy inventando, ¿ya? Eso es una respuesta. Eso sería una respuesta a un cierto estímulo. Pero en este caso no se logra apreciar una respuesta del fármaco. Solamente estoy viendo que está pasando fármaco por las vellosidades intestinales. ¿Ok? Por lo tanto, es bastante ambiciosa la D. ¿Ya? La alternativa D es muy ambiciosa. Abarca mucho. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa A. Efectivamente, cuantificar la absorción. Contar. Eso es cuantificar. Contar, medir, expresar en números. ¿Ya? Contar cuánto fármaco fue absorbido. O como lo dice la alternativa, dice cuantificar la absorción del fármaco a través de las vellosidades intestinales. Alternativa A, correcta. Los peroxisomas contienen enzimas que contribuyen a la detoxificación del peróxido de hidrógeno. La función del peroxisoma. Una investigadora estudia el efecto de la temperatura en estos organelos, señalando que el tratamiento a altas temperaturas disminuye la eficiencia detoxificadora debido a la desnaturalización de las enzimas peroxisomales. Esta es una afirmación. Ahí sí. A partir de lo anterior, diseña un experimento usando 5 muestras de peroxisomas sometidas a diferentes temperaturas para luego evaluar la actividad enzimática en cada muestra. Al respecto, ¿a qué componente de la investigación científica corresponde la frase entre comillas? Ok. Por lo que está destacado en amarillo principalmente. Dice, el tratamiento a altas temperaturas disminuye la eficiencia detoxificadora. Esta es una afirmación. Es una afirmación. El tipo desafiante, es decir, yo puedo validarla o rechazar esta afirmación. ¿Cómo la valido? Haciendo experimentos. De hecho, justamente eso es lo que viene después. Lo que viene después, aquí. Fíjate. Diseña un experimento usando 5 muestras de peroxisomas. Entonces, no me dice acá, no me dice el resultado del experimento. Dice sometidas a diferentes temperaturas para luego evaluar la actividad enzimática en cada muestra. No me dice si la afirmación que estaba entre comillas fue validada o no fue validada. ¿Te das cuenta? Solamente plantea un experimento para comprobar algo. Por lo tanto, siendo así, la alternativa que más se ajusta es hipótesis. ¿Ok?
porque es una hipótesis válida o se rechaza la hipótesis. Ahora, un objetivo no puede ser un objetivo. ¿Por qué no podría ser? Y esta es como la alternativa que más desafía a la correcta. ¿Por qué? Porque dice el tratamiento a altas temperaturas. Un objetivo, por lo general, va con verbos. Por ejemplo, comprender el procedimiento para la acción de los peroxisomas, detoxificando ciertas sustancias. ¿Te das cuenta? Va con verbos señalizados. Es como la meta, lo que yo quiero conseguir. ¿Ya? Ahora, la frase entre comillas es una frase, ¿ok? Que pone ciertas condiciones y estas condiciones son evaluables. Fíjate en eso. La A no puede ser, claro. La C dice a un resultado. Un resultado por lo general trae datos. O sea, después de todo esto vienen los datos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la C no puede ser. A un experimento se acerca. O sea, la frase en comillas, la frase entre comillas, no dice o no describe un experimento. Lo que viene después puede ser. Dice que somete muestras de peroxisomas a diferentes temperaturas, ¿te das cuenta? Eso ya podría ser una descripción de una metodología, de un experimento. Puede ser, pero no está entre comillas. Por lo tanto, la B en este caso sería la alternativa correcta. En un experimento se colocan miocitos indiferenciados en un medio de cultivo ideal. Control. Para facilitar que estas células se diferencien en fibras musculares. ¿Sí? O sea, los miocitos sumergidos en un medio ideal para que esté todo idóneo para que se diferencien. A un grupo experimental se le agregó una sustancia que inhibe la síntesis de proteínas actina y miocina. Ojo con esta parte. A un grupo experimental se le agrega una sustancia. Los datos obtenidos del grupo experimental están aún en proceso de análisis. ¿Okay? Todavía no se sabe nada, solamente se hizo eso. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis pertinente a la metodología experimental descrita? Vamos a ver. Entonces, dice la A. La diferenciación de células mediante la manipulación del medio de cultivo es posible solamente con la utilización de miocitos indiferenciados. Fíjate en esto. Dice, voy a destacar con verde, la diferenciación de células mediante la manipulación de medios de cultivo es posible solamente con la utilización de miocitos indiferenciados. Eso describe, esta hipótesis describe o es pertinente a la metodología que se utilizó. Tenemos que en el control se describen miocitos indiferenciados en un medio de cultivo ideal. ¿Ya? Y de hecho dice para facilitar que estas células se diferencien. ¿Okay? Y a un grupo experimental se le añade un inhibidor para que no se produzca una proteína que se llama actina y miocina. Por lo tanto, esta hipótesis, la A, no alcanza a describir la metodología experimental. ¿Okay? Por lo tanto, la A no podría ser. Vamos con la B. Dice, si a un cultivo de miocitos indiferenciados puestos en un medio ideal se le adiciona un inhibidor de síntesis de actina y miocina, la cantidad de fibras musculares que se obtenga será menor que la de un grupo control. Esto es interesante. Esto es súper interesante. Porque aquí, primero, nos están pidiendo la hipótesis. ¿Te das cuenta? Eso está en la pregunta. Y la B se pone en un supuesto. ¿Ya? Dice, si a un cultivo de miocitos indiferenciado puesto en un medio ideal, ahí describe el grupo control, por ejemplo, se le adiciona un inhibidor de la síntesis de actina y miocina. Ahí se le muestra o se deja ver la adición
¿ya? De estos inhibidores de estas proteínas, actina y miosina. ¿Te das cuenta? Dice, la cantidad de fibras musculares que se obtenga será menor que la del grupo control. ¿Ya? Se esperaría, ¿ok? Se esperaría de que estas proteínas, al ser inhibidas, influyan en la construcción, en este caso, de los miocitos. Son células musculares. Se perfila, es sospechosa. Vamos a ponerla ahí, sospechosa. Vamos con la C. Dice, los miocitos indiferenciados que están en un medio ideal serán incapaces de diferenciarse. Aquí tenemos un problema. La C tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Aquí está el problema. Dice que, leo la C de nuevo, los miocitos indiferenciados que están en un medio ideal serán incapaces de diferenciarse. Si yo tengo miocitos en un medio ideal, ¿ya? Se diferencian. De hecho, fíjate, dice en el inicio del encabezado, dice, en un experimento se colocan miocitos indiferenciados en un medio de cultivo ideal para facilitar que estas muestras se diferencien en fibras musculares normales. Por lo tanto, no tengo que adicionar nada. Solo si los pongo en un medio ideal, se diferencian bien. ¿Te das cuenta? De hecho, la C continúa. O sea, esta fue una prueba de que la C está incorrecta, pero continúa diciendo, dice, mientras no se le adicione un inhibidor para la síntesis de actina y miosina. O sea, está como todo al revés. La C está todo al revés. ¿Ya? Quiero que te des cuenta de eso. La C claramente no es. La D dice, los miocitos indiferenciados que crecen en un cultivo donde el medio y las condiciones son ideales, originarán toda una variedad de células especializadas. No. Fíjate en esto. La primera parte es correcta. Dice, los miocitos indiferenciados que crecen en un cultivo donde el medio y las condiciones son ideales. Eso está bien, lo dice el encabezado textual. Pero dice, originarán toda una variedad de células especializadas. No, solamente van a originar células musculares. Miocitos. Un miocito, ¿ya? Indiferenciado, no puede generar una célula acinar, por ejemplo, o una microvellosidad, o una célula hepática, un hepatocito. ¿Te das cuenta? No puede. ¿Okay? Por lo tanto, en la 5, esta estaba bien desafiante. La 5 sería la B, alternativa correcta. Siguiente pregunta, que ya entramos al módulo mención. Las anteriores eran todas de módulo común. Dice, en el contexto de un estudio, un equipo de investigación trató un cultivo de células animales con una solución que presentaba cierta concentración de ion cianuro. ¿Okay? Vamos a destacar eso. Lo cual bloqueó la cadena transportadora de electrones e impidió la generación de energía química en forma de ATP en las células tratadas. ¿Cuál de los siguientes organelos habrá sido afectado antes que los otros por la exposición a este ion? O sea, si tenemos un problema en la cadena transportadora de electrones, que es clave para la formación, para la producción, para la síntesis de ATP, entonces está directamente relacionado a un organelo particular, que es el organelo que produce energía. En este caso, la mitocondria. Alternativa. Carolina observó en el microscopio un tipo celular y constató que no presentaba núcleo. Ya, vamos a marcar eso. Constató que no presentaba núcleo, por lo cual supuso que era una bacteria. Si la propuesta de Carolina es correcta, ¿qué otra estructura podría encontrar en este tipo celular? Tenemos 3 organelos membranosos: mitocondrias, lisosomas, cloroplastos. Por lo tanto, inmediatamente nos queda uno, el descarte. ¿Ya? Este es un tipo de... Esa es una técnica para responder preguntas, el descarte. ¿Ya?
En este caso fue súper sencillo porque identifiqué inmediatamente los organelos que tenían membrana. La alternativa correcta es el plásmido. Ahora, ¿qué es el plásmido? El plásmido es un fragmento de ADN circular pequeño, ¿ya? De ADN circular pequeño que se encuentra en organismos procariontes y algunas arqueas. ¿Ok? También se encuentran en algunas levaduras, pero no es tan relevantes. Paréntesis, esto es un fragmento de ADN que está alejado de la hebra principal, por así decirlo. Pero no nos enredemos con eso. Quedémonos con alternativa B, plásmido. ¿Ya? Este fragmento pequeño de ADN que se puede encontrar principalmente en bacterias. Una profesora de biología explica a sus estudiantes que la mayoría de las células presenta estructuras relacionadas con las funciones desarrolladas. Esta profesora busca un modelo celular para ejemplificar el funcionamiento del citoesqueleto. Saco citoesqueleto. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares debería preferir? El citoesqueleto, chiquillos, básicamente es como, podríamos decir que es como un entramado proteico, ¿ya? Que proporciona soporte, un soporte estructural. ¿Okay? Entonces, si nosotros tomamos esa definición de citoesqueleto, tomamos lo que dice la profesora en este caso, siempre los encabezados nos dan información que nos ayuda a responder la pregunta. ¿Ya? Tomamos la información que nos dice la profesora, que en este caso que las células presentan estructuras relacionadas con las funciones desarrolladas. Entonces, si tenemos que el citoesqueleto es un complejo supramolecular que se especializa en un soporte estructural, gran resistencia, tener una gran resistencia y permanecer en posición, en una posición determinada, dar forma, podríamos decir que de las 4, la única que se ajusta a esta descripción es la célula muscular. ¿Sí? Ahora, ¿por qué las otras no pueden ser? El glóbulo rojo no puede ser porque es una célula que se especializa en el transporte de oxígeno. ¿Ya? Una célula epitelial no puede ser porque las células epiteliales son células de recubrimiento principalmente. Tenemos las células del epitelio en el intestino, también células que componen la piel. ¿Ya? El revestimiento interno, podríamos decir. Y células adiposas, no podría ser porque son especialistas en el almacenamiento de lípidos, de grasas. Entonces, por lo tanto, la única que se ajusta sería la alternativa de células musculares. Célula muscular. El siguiente esquema representa la condición inicial de dos soluciones, P y Q, de diferentes concentraciones de un soluto X disuelto en agua destilada. Ambas soluciones se ubican en compartimientos separados por una membrana artificial impermeable en la cual se le insertó un tipo de canal específico para X. ¿Ya? Aquí tenemos la solución entonces, solución P, solución Q, ¿ya? Y están a diferentes concentraciones del soluto X. Aquí tenemos que en la solución P, X está más concentrado que en la solución. ¿Okay? Y acá tenemos el canal. Por lo general, cuando te muestran este tipo de fotos, interprétalo al tiro. No sigas con la pregunta. Interpreta el tiro. Ya, ubica todo inmediatamente. Ahora seguimos. Dice, basándote en los antecedentes dados, ¿cuál de las siguientes acciones permitiría disminuir el flujo de X entre las soluciones P y Q a través de este canal? Ok, entonces si tenemos una alta concentración en el lado izquierdo, tenemos un canal, ¿ya? Y una baja concentración en el lado derecho, podríamos suponer de que de forma natural se mueve P y Q, se mueve de P a Q, el soluto X, ¿ya? Se mueve a favor de la gradiente, de concentración. Si yo quiero, borro esto, si yo quiero que se disminuya el flujo de X, como me dice la pregunta, se disminuya el flujo de X, entonces tengo que disminuir la diferencia de gradiente. Entonces yo aumento X.
aquí aumento X, entonces va a haber, por así decirlo, una equiparación de concentraciones en la solución P y Q. Llegan a ser iguales, es altamente probable que el flujo disminuya al extremo. Entonces, veamos cuál alternativa nos indica esto. Dice A, el volumen del solvente aumentar el volumen del solvente en la solución Q. No, porque aquí si yo aumento el solvente en la solución Q, se quedaría menos concentrado el soluto. ¿Ya? Es un poquito de química con respecto a la molaridad. No puede ser. La A. La B dice incrementar la concentración de X en la solución Q. Perfecto. Si yo aumento X aquí, entonces tiendo a equiparar las concentraciones. Esta es la alternativa correcta. La otra dice, la C dice disminuir el volumen del solvente en la solución P. Si disminuyo solvente, un poquito otra vez química, si disminuyo solvente, entonces queda más concentrado el soluto. ¿Te das cuenta? No puede ser. Y la D dice aumentar la temperatura de la solución P. Si yo aumento la temperatura de la solución P, tenemos un aumento de la energía cinética, por lo tanto, los solutos se te vuelven locos. Así, literal, se te vuelven locos y quieren pasar más rápido todavía. Así que no puede ser la D, nos quedamos con la B. Un soluto S abundante en un ecosistema acuático difunde pasivamente, voy a destacar eso, difunde pasivamente a través de la membrana plasmática de un organismo unicelular. Inicialmente las concentraciones extra e intracelular de S eran 100 micromolar y 0 micromolar, respectivamente, considerando que se alcanzó el equilibrio a los 50 segundos. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa correctamente lo descrito? Ok, aquí la pregunta es muy pilla, muy pilla. ¿Por qué? Porque estamos comparando, es como un poco chistoso, ¿eh? Pero estamos comparando un ecosistema acuático con un organismo unicelular. Que nos hagamos una idea. Yo mido 1,75 m, compararlo con el monte Everest, así. Yo soy infinitamente más chico que el monte Everest. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí está la trampa. Porque dice que la concentración extra e intracelular de S, que es el soluto, es de 100 micromolar, es decir, fuera hay 100 micromolar en el ecosistema acuático, ¿ya? Y dentro hay 0 micromolar, es decir, no hay nada en el organismo unicelular. Por lo tanto, fíjate acá, aquí me dicen constantemente el medio extracelular. Cierto soluto, cierta concentración o cierta cantidad de soluto va a entrar desde el medio extra, desde el ecosistema acuático, al organismo unicelular. Pero como el organismo unicelular es tan pequeño, básicamente no se va a notar que disminuyó la concentración de soluto en el ecosistema acuático. Por lo tanto, nuestro organismo unicelular va a aumentar la concentración y el ecosistema acuático, el extra, se va a mantener constante. ¿Te das cuenta? No va a variar. De hecho, la variación es tan mínima que en el gráfico no se observa. No se observa la variación de la concentración del soluto. ¿Sí? Por lo tanto, alternativa correcta sería la A. Cuando se trata un tejido de origen animal con un solvente orgánico diluido, las células rápidamente se destruyen por alteración en su membrana plasmática. Sin embargo, esto no ocurre en un tejido de origen vegetal. O sea que no hay destrucción. No hay destrucción. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las células vegetales explica correctamente lo anterior? Y nosotros conocemos, no voy a adelantar tanto, no voy a spoilear, pero conocemos que las células vegetales tienen lo que se llama la pared celular. Por lo tanto, algo tiene que ver la pared celular. Vamos con la alternativa A. Dice presentan una pared celular, ok, y carecen de membrana plasmática. Eso no puede ser, ¿ya? Porque las células
tanto procariontes como eucariontes tienen una membrana plasmática. ¿Te das cuenta? De hecho, es de naturaleza lipídica. O sea, la A está como todo al revés. No puede ser. Vamos con la B. Dice, presentan una pared celular, ok, de estructura no lipídica, perfecto, porque está compuesta por celulosa principalmente, que es un carbohidrato. No lipídica por fuera de su membrana plasmática, perfecto. Es como una contención extra. Vamos a dejar la B, sospechosa. C. Dice, presentan una membrana plasmática protegida con una capa de cera. Esto no sucede. No es cera. Pared celular. De hecho, está compuesta por celulosa, como lo mencioné antes, que es un carbohidrato. ¿Cuenta? D. Presentan una membrana plasmática de estructura no lipídica. No. Eso no es posible. Por lo tanto, la B es la correcta. Si se compara una célula de la mucosa bucal con un leucocito que degrada enzimáticamente microorganismos previamente fagocitados, ¿qué estructuras se espera que sean más abundantes en la célula fagocitaria? ¿Ya? Si tenemos una célula de la mucosa bucal y yo la quiero comparar con un leucocito, ¿ya? Glóbulo blanco, que degrada enzimáticamente microorganismos previa fagocitosis. Ahí sí, se me trabó la lengua. Previa fagocitosis, o sea, de engullimiento. Podría ser un macrófago, por ejemplo. O un neutrófilo. Cuando un leucocito en general realiza fagocitosis, como que encapsula, vamos a decir una bacteria, un patógeno, lo encapsula y lo tiene dentro. Vamos a ver si lo podemos dibujar acá. Esta va a ser la célula. Este sería, aquí estaría nuestro patógeno encapsulado. Pero el asunto es cómo se degrada, cómo se tira, cómo se degrada este patógeno encapsulado, fagocitado. ¿Cuenta? Aquí entra en acción unas vesículas que tienen enzimas muy particulares, ya que degradan, que digieren. Son los lisosomas. Por lo tanto, un leucocito va a tener más abundante a los lisosomas, porque su especialidad es degradar, en este caso, un agente externo. Por lo tanto, alternativa C, correcta. Espero de verdad que te haya ayudado mucho este análisis de las preguntas con tema organización, estructura y actividad celular. En el futuro voy a estar subiendo más videos, pero de otros temas, como sexualidad humana, biomoléculas, procesos y funciones biológicas. Así que muy atentos al Instagram, incuba.ciencia, y también si quieres seguir mi contenido que voy a estar subiendo, puedes suscribirte a este canal. Nos vemos y que estés bien. Chau, chau.